Ya, Doc, ya podemos empezar. Ya, listo. Entonces vamos a continuar con el tema que quedó pendiente. Les había dicho que les iba a conseguir el libro del PALS como es en digital, pero no hay, no pude conseguir. Entonces, más adelante yo le voy a pasar a Steffi unas fotos o de pronto hacemos como de las fotografías que yo tengo, hacemos unas diapositivas y un poco explicamos y vemos un poco de reanimación, porque el, las fotografías del librito pequeño que yo les había comentado, em, pues, prácticamente es un resumen de todo lo que nosotros estudiamos del libro grande. Entonces no hay un PDF para yo poderles compartir, un digital, perdón. Entonces, sí, dentro de los temas creo que está reanimación pediátrica, entonces podemos ir revisando y evaluando los algoritmos que nosotros tenemos en ese pequeño libro, que prácticamente es un resumen de lo que nosotros recibimos en ese curso, ¿no? Para sacar la licencia. Entonces, continuando con el tema, nosotros tenemos la diarrea crónica, ¿sí? Quedamos casi en la mitad. Entonces, en la OMS dice que la diarrea persistente, bueno, la diarrea crónica se la conoce como diarrea persistente o prolongada cuando el cuadro de diarrea, em, es agudo, no mejora y dura más de 14 días, ¿sí? Es llamado también síndrome postgastroentérico, ya que se presenta por prolongación de un cuadro de gastroenteritis aguda, ¿sí? Es decir, que a veces algunos cuadros que se presentan de manera aguda, algunas veces nosotros curamos y obviamente cuando este persiste y no mejora, entonces ya se lo puede llamar como diarrea crónica o se reagudiza el cuadro, como normalmente se dice. La diarrea crónica es la alteración de las deposiciones por aumento del número en frecuencia y o número más de 30 días de evolución, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, eso en cuanto al concepto de diarrea crónica, ¿sí? ¿Cómo podemos saber que nuestro niño presenta diarrea crónica? ¿En qué tipos de edad se presenta más? Tenemos varios grupos etarios en los cuales tenemos en los menores de 6 meses y obviamente las principales causas que nos da una diarrea crónica. Entonces tenemos el síndrome postenteritis, una fibrosis quística, en inmunodeprimidos también se puede presentar una diarrea crónica. Cuando tienen alergia a la IgE mediada a la proteína de la leche de vaca, una diarrea grave rebelde, enfermedad por inclusión de microvilli, enfermedad de Hirschsprung, defectos congénitos de transporte como la mala absorción de la glucosa galactosa, la diarrea clorada congénita, una enfermedad de Schwann, la enteropatía autoinmune, el síndrome de Munchausen por poderes y diarrea crónica inespecífica. ¿Sí? Nosotros sí hemos tenido casos del síndrome de Munchausen, no solamente hemos visto las diarreas, sino cierto tipo de patologías como las respiratorias, en el que la madre siente que su niño siempre está enfermo, ¿sí? Y es un tratamiento más bien un diagnóstico y un tratamiento que los lleva a una valoración multidisciplinaria en relación a la ayuda psicológica, ¿no? En los mayores de 6 meses y en preescolares y tenemos la yardiasis, la enfermedad celíaca, déficit de sacarosa isomaltasa, la enfermedad inflamatoria intestinal,
en los niños que presentan una fibrosis quística como enfermedad de base, también se puede presentar diarreas crónicas, los tumores y obviamente los inmunodeprimidos y en todos los grupos etarios pacientes que son y que presentan desnutrición crónica, ¿no? En los escolares se puede presentar a causa de un colon irritable, una enfermedad celíaca, déficit de lactasa tipo adulto y enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos tumores, ¿sí? Dentro de la anamnesis que vamos a dirigir nuestra evaluación, ¿sí? A la edad de inicio de que se presente la diarrea, clasificando el grupo etario que anteriormente ya mencionamos y su relación con la introducción a los alimentos, ¿sí? Porque vemos a veces casos que pacientes que recién están dejando al momento de los 6 meses que empezamos a introducir otro tipo de alimentos, se ve este tipo de diarreas que pueden calmar 1 o 2 días y nuevamente empieza con diarrea. Entonces hay que ver qué tipo de alimentos están utilizando, están administrándole al niño y a su vez también cuando ya dejan totalmente el seno materno y ya viene otro tipo de alimentación en el niño. Las alergias a la proteína de la leche, si hay de pronto enfermedad celíaca y una mala absorción, ¿no? De los hidratos de carbono. Las características de las heces, si las heces son voluminosas, fétidas y brillantes, indica que el paciente presenta una mala absorción de grasa, es decir, que esas son las características que vamos a tener presentes al momento de nosotros investigar a la madre cuando acude a nuestra consulta. La emisión de moco y sangre sugiere una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Que nos puede dar el diagnóstico únicamente con la historia clínica. Las heces con restos de alimentos parcialmente digeridos es sugestivo a una diarrea crónica inespecífica, como antecedentes patológicos familiares, que es lo que vamos a buscar. Si es que el padre o la madre presenta una enfermedad celíaca en relación a la fibrosis quística, ¿sí? O a su vez una enfermedad intestinal inflamatoria, ¿sí? Los síntomas acompañantes que vamos a tener en estos pacientes cuando se presenta una diarrea crónica, principalmente los pacientes tienen anorexia, se acompañan de vómitos, una distensión abdominal, ¿sí? Rectorragia en algunas ocasiones, no frecuentemente, la fiebre y artralgias, ¿sí? Eso también nos puede relacionar con y clasificar con un diagnóstico diferencial que vamos a realizar en las diarreas crónicas. En la exploración física que vamos a encontrar, vamos a localizar y evaluar la palpación abdominal, descartando la presencia de ciertas masas o visceromegalias. A la inspección perianal podemos observar fisuras, fístulas o eritema que se presenta a nivel anal, las características de la piel y las faneras, ¿sí? En las exploraciones complementarias que vamos a hacer en este tipo de diarreas, obviamente, como en todo, vamos a pedir un hemograma, una química sanguínea, en especial transaminasas, o tenemos que ver proteína total, las proteínas totales, la albúmina, en casos en especial que nosotros tengamos un paciente desnutrido crónico, ¿sí? Porque si hemos tenido casos que nosotros al verlo gordito pensamos que está bien alimentado y no es así. Entonces puede ser que esté demasiado y nosotros veamos cierto tipo de desnutrición, entonces hay que pedir todos los exámenes complementarios. Y en estos niños en especial que tienen diarreas crónicas, vamos a tener una hipoproteinemia, ¿sí?
¿Qué más vamos a pedir? Igual pedimos TP, TTP, vitamina K, los reactantes de fase agudas como la BSG, la PCR o PCT para ver si nosotros se nos relaciona con algún y nos da un diagnóstico diferencial con un diagnóstico de alguna diarrea crónica, como principalmente con bacterias, ¿sí? Y las IgGs específicas, ¿no? La IgE en especial. ¿Qué más vamos a pedir? En estos casos, a nosotros no tenemos un diagnóstico específico y también tenemos cierto tipo de, a veces que nosotros tomamos una muestra no adecuada y nos sale un copro negativo. Sí, y el niño persiste con diarrea, con malestar. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos que ya tengamos una diarrea crónica? Específicamente realizarle coprocultivos o coprológicos seriados, ¿sí? Porque a veces no, como les digo, toman cierta muestra y ahí no se evidencian los parásitos, ¿sí? O algún tipo de bacterias. Entonces, en el coprocultivo y parásitos en especial, cuando sospechamos de Giardia, la cuantificación de grasa fecal, que nos daría un diagnóstico de una mala absorción. Bueno, la calprotecnina fecal como es examen especial que no se lo realiza frecuentemente, pero en casos que nosotros ya descartemos las causas anteriores, y que se ve pocos casos, entonces debemos sospechar en una inflamación intestinal que se eleva en la enfermedad intestinal inflamatoria, ¿sí? Otro tipo de exámenes que nosotros vamos a pedir, ya descartando todas las causas posibles eh, mencionadas anteriormente y que puedan ser las principales que nosotros vamos a sospechar, nosotros ya podemos descartar al examen físico que el niño presente algún tipo de masa, al examen anal nosotros vemos fisuras, algún tipo de laceraciones ahí, entonces nosotros ya nos vamos a unos más específicos que son la biopsia yeyunal, los electrolitos en sudor, ¿sí? Una endoscopía que nosotros podemos sospechar que el niño ya presente una colitis inflamatoria o a su vez alérgica, y los anticuerpos, ¿no? Que van a ser específicos en el caso de que nosotros sospechemos alguna alergia, algún tipo de cierto tipo de alimentos o, por ejemplo, una mala absorción, entonces nosotros ya nos llevaría a detectar qué tipo de causa es la que está provocando la diarrea crónica, ¿sí? Aquí nosotros tenemos, vamos a hablar un poquito del síndrome de intestino irritable. Entonces nosotros tenemos ciertos tipos de parámetros que nosotros vamos a evaluar para detectar que este niño tenga un síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿qué va a sentir el niño, no? Primero, el grupo etario que principalmente se da este síndrome de intestino irritable y que provoca diarrea crónica en los niños, la edad es de entre 4 a 7 años, ¿sí? Predomina también durante la adolescencia. La explicación a los padres es importante en este tipo de síndrome porque obviamente deben cambiar sus hábitos alimenticios y obviamente no lo van a hacer solamente con el paciente, sino también toda la familia, ¿sí? Entonces, de igual manera como los niños, aparte de su diarrea crónica, nosotros vamos a tener que el niño presenta cierto tipo de molestias y debemos explicar a los padres cómo va a ser el manejo del dolor cuando el niño sienta este tipo de molestias, ¿no? En cuanto a la nutrición también, se recomienda en caso de diarrea crónica funcional, que principalmente se da en el síndrome de intestino irritable, se recomienda una adecuada nutrición, es decir, que va a ser evaluado tanto por el nutricionista
que va a recomendar una dieta que va a disminuir la fibra, disminuir los hidratos de carbono, mejora los síntomas en un 40% en los pacientes y también disminuir la grasa, el consumo de grasas para evitar que el niño se sienta con una distensión abdominal, que tenga mucha flatulencia. Nosotros tenemos ciertos tipos de parámetros que nos van a guiar para sospechar en este síndrome de intestino irritable. En el caso de que tenga sensación de incomodidad o dolor abdominal, vamos a evaluar los siguientes síntomas, ¿sí? Si es que en el síndrome de intestino delgado se presenta un dolor abdominal, vamos a preguntar si mejora con la defecación. ¿Sí? Si hay alguna alteración de la frecuencia de las deposiciones, por lo general entre 4 o más por día, ¿sí? O también vamos a evaluar los cambios en las características de la materia fecal. La alteración del hábito evacuatorio puede incluir deposiciones líquidas o con moco, pudiendo acompañarse de urgencia evacuatoria. Y también, obviamente, como ya les había dicho, la distensión abdominal. Estos síntomas deben presentarse una vez por semana, por lo menos en los 2 últimos meses, sin repercusión nutricional y con disparadores psicosociales, ¿sí? Es decir, que este síndrome de intestino irritable, vamos a evaluar este tipo de síntomas para nosotros tener un diagnóstico adecuado de la diarrea crónica funcional, que principalmente se presenta en el síndrome de intestino irritable. Entonces, ya con estos parámetros con estos síntomas que se presentan, si tenemos por lo menos 2, nosotros estaríamos hablando de un síndrome de intestino irritable. Entonces, haríamos un tratamiento multidisciplinario porque en ciertas literaturas menciona que el síndrome de intestino irritable se relaciona con algún tipo de crisis psicológica, algún problema que tenga el paciente, entonces debemos manejar eso también, ¿no? Y aparte de eso, por las recomendaciones que a veces nosotros tenemos que guiar a los padres, porque es muy difícil a un niño que tiene entre 4 y 7 años, y obviamente también hemos tenido pacientes que son obesos, que tienen sobrepeso, entonces es muy difícil cambiar los hábitos alimenticios en estos pacientes. Entonces, siempre debemos explicar a los padres cómo guiar y poner atención también que no solamente el paciente va a llevar este tipo de cambio nutricional, sino toda la familia, ¿sí? Dentro de la diarrea crónica inespecífica, tenemos cierto tipo ¿cómo es? De parámetros para nosotros identificar esta diarrea crónica, ¿sí? Entonces, en la diarrea crónica inespecífica se presenta principalmente entre los 12 a 36 meses de vida, ¿sí? ¿Cómo son las características de las deposiciones? Son alternantes, son líquidas, mucosas y formadas con restos de alimentos no digeridos, ¿sí? ¿Cuántas diarreas se van a presentar en el día? Entre 1 y 4 evaluaciones al día. Las alternantes, ¿cómo deben ser? O sea, que por ejemplo en una evacuación el niño evacúa normalmente, en la otra puede ser un escurrimiento fecal que solamente, como decir, mancha el interior y o a su vez como que la segunda fue normal y la tercera va a ser líquida en abundante cantidad, entonces esas pueden ser las diarreas, las deposiciones alternantes, ¿sí? El cuadro repite de 3 a 4 veces por semana sin dolor ni incomodidad, lo que le diferenciaría del anterior, ¿no? De la diarrea crónica funcional. Se repite de 3 a 4 veces por semana, no presenta dolor ni incomodidad, no hay distensión abdominal, no hay cambios en el apetito ni en el estado nutricional del paciente, ¿sí? El cuadro se autolimita con el control de esfínteres, ya que se produce por aceleración del tránsito intestinal, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico?
cómo hacemos el diagnóstico en este tipo de diarrea, con una historia clínica minuciosa y completa, con un buen examen físico. Ya vimos anteriormente qué es lo que vamos a evaluar en este tipo de diarreas crónicas y que vamos a observar, porque obviamente en todos los niños nosotros hacemos tu curva de talla y peso para descartar que aparte de eso exista una desnutrición en este tipo de pacientes. Entonces vamos a ver que en la diarrea crónica en específica, las curvas de talla de crecimiento siempre van a estar normal, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento recomendado para este tipo de diarrea crónica inespecífica? Nosotros vamos primero a hablar con los padres porque obviamente es un estrés para ellos el tener que lidiar con este tipo de problema en los niños, porque obviamente van a asustarse, ¿no? Que el niño tenga ya por más de 14 días diarreas. Entonces, ¿qué le vamos a explicar? Que es importante el control de esfínteres, que se genera retención de materia fecal, ¿sí? Esto retarda el tránsito intestinal y mejora el cuadro clínico. Entonces hay que explicar a los padres qué es lo que debemos hacer. Sí, es lo mismo a veces que nosotros tenemos niños que al momento de aguantarse la orina, es lo mismo en esto, ¿sí? Que a veces los niños van a otra casa, por ejemplo, y no quieren hacer la deposición. Entonces, siempre debemos hablar con los niños y mencionar cómo vamos a manejar este tipo de situaciones, ¿no? Y más que todo, mencionarles a los padres específicamente que, bueno, van a tener entre el primer año de vida hasta los 3 años que se presenta en este grupo etario, que poco a poco va a ir mejorando este tipo de diarreas, ¿no? Estos cuadros, según vaya creciendo el niño, porque obviamente ya va a tener un mejor control de esfínteres y obviamente va a mejorar su estado de diarrea crónica que presenta el niño, ¿no? Pero son casos muy raros que se ha visto este tipo de diarreas, entonces, pero de todas maneras debemos saber cómo se diferencian los cuadros clínicos, ¿no? Entonces, hasta ahí en cuanto a las diarreas crónicas, ¿no? Recuerdo que en el año anterior salió una pregunta en cuanto a las diarreas crónicas, entonces sí debemos analizar las características que nos ponen en los casos clínicos y me parece que la respuesta a esa pregunta que les habían hecho en el examen era acerca de la yardia, ¿no? Entonces hay que ver, incluso creo que les pusieron los laboratorios y obviamente como la yardia van a tener alteraciones en la biometría hemática y también es el principal causante, ¿no? La yardia es el principal causante de diarrea crónica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo bueno, hasta aquí alguna pregunta que ustedes tengan sobre las diarreas crónicas? Yo les he puesto aquí algunos ejemplos sobre el manejo de la transformación de los ml y el uso de la citromicina que habíamos hablado en la anterior clase. Entonces, no sé si es que de pronto ustedes tienen alguna pregunta o de pronto tienen alguna pregunta del examen anterior que les había mencionado para nosotros poder valorar eso. ¿No hay preguntas? Entonces, No, no, ya. Verán, entonces en la anterior vez estábamos hablando sobre la citromicina, ¿no es cierto? Entonces aquí les he traído dos ejemplos, ¿sí? La citromicina se administra una vez al día, como ya les había mencionado, y la dosis que nos indica en manejo de disentería es a 20 miligramos por kilo, ¿sí? Entonces, aquí les he puesto un paciente que pesa 18 kilogramos, en el cual nosotros vamos a multiplicar los 18 kilos por los 20 miligramos que nos indica la dosis, nos sale un total de 360 miligramos.
¿sí? La presentación que nosotros vamos a ver de la citromicina, tenemos presentación en jarabe y presentación en tabletas, ¿sí? Entonces, en el jarabe viene de 200 miligramos en 5 ml, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una regla de tres simple. Colocamos los 200 miligramos en 5 ml, que es la presentación del jarabe, y multiplicamos, ¿no? Los 360 que le corresponde a nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente que pesa 18 kilos, la dosis de la citromicina que debe recibir es de 360 miligramos. Esto lo multiplicamos por 5 y dividimos para 200. Entonces, es una regla de tres, ¿no? Y nos salen la respuesta en ml, ¿no? Que en este paciente le debemos administrar 9 ml diariamente, ¿no? Eso en cuanto al jarabe. Ahora, en cuanto a la presentación en tabletas, nosotros tenemos un paciente que pesa 28 kilogramos. Por los 20 miligramos que nos corresponde la dosis de acitromicina, nosotros vamos a tener una cantidad de 560 miligramos, ¿sí? Entonces, si nosotros transformamos en ml, nos va a salir demasiado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otra presentación nosotros tenemos? Es en tabletas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos administrarle en este paciente tabletas de 500 miligramos que nos da la dosis correspondiente a 20 miligramos, ¿no? En algunas veces nosotros no debemos salirnos del rango de cálculo de las dosis, ¿no? Entonces la citromicina si nos dice de 10 a 20 miligramos por kilo con una media de 15, entonces también podemos calcularle a 15 miligramos, ¿sí? Entonces, si nos salimos de ese rango y no damos la dosis adecuada, ahí sí estamos disminuyendo la eficacia del medicamento, pero si nosotros nos mantengamos dentro del rango de dosis que a nosotros nos recomiendan en las literaturas, entonces estamos bien, ¿sí? Eso en cuanto al cálculo del medicamento. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Buenas tardes. ¿Podría repetirme la fórmula para los niños? ¿Esos 200 de dónde salen? Es la presentación del medicamento. Cada jarabe, cada frasquito viene en una presentación, ¿no es cierto? Entonces, la citromicina, el frasquito, como vemos acá a mi mano izquierda, en la parte de arriba, ahí está la presentación del medicamento. Está el frasquito de acitromicina que viene de 200 miligramos en 5 ml, ¿sí? Es la presentación del medicamento. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en las indicaciones que nosotros vamos a colocar a las licenciadas, obviamente a las enfermeras que administran el medicamento, vamos a poner acitromicina, los 360 miligramos, ¿no? Porque por lo general en las historias clínicas debemos colocar en miligramos. Sí, 360 miligramos vía oral día, ¿no? Porque solamente es una, ¿cómo es? Es una dosis, ¿sí? ¿Cómo hacemos la transformación del medicamento? Únicamente estoy reemplazando los valores, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la presentación aquí, que es de 200 miligramos, ¿no es cierto? En 5 ml. Eso es lo que me da este medicamento, ¿no? Sí, sí ven el cursor, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces este jarabe tiene la presentación de 200 miligramos en 5 ml. Sí, esa es la presentación del jarabe que yo le voy a prescribir a mi paciente. ¿Sí? Ya, entonces esta cantidad de miligramos es lo que va a recibir mi paciente, ¿no es cierto? Entonces vamos a multiplicar los 18 kilos por los 20 miligramos que me corresponde de la dosis indicada, entonces va a recibir 360 miligramos. Entonces, esto debemos transformar en ml, ¿no? Porque la mamá no va a saber cómo administrarle
360 miligramos, ¿no es cierto? Entonces, colocamos una regla de 3, ¿sí? Entonces, los 200 miligramos en 5 ml es la presentación y en 360 miligramos, ¿cuántos ml habrá? Que los 360 es lo que le corresponde a mi niño, ¿sí? Entonces, multiplicamos los 360, ¿no? Por 5 ml y dividimos para los 200 miligramos, ¿sí? Haciendo todo ese ejercicio, sale 9 ml día, ¿sí? 9 mililitros que nosotros le vamos a decir a la mamá que le administre al niño. ¿Sí está entendido eso? Doc, una pregunta, pero respecto a las tabletas, que no la escuché. Si usted nos dice que las tabletas vienen de 500 miligramos y nos sale el cálculo a 560, ¿cómo le haríamos ahí? Lo que pasa es que ya, bueno, Solo- si es que ustedes hacen la regla de 3, les va a salir administrarle más o menos, déjenme calcularle cuánto le sale. Podemos hacerle y enviarle, pero el jarabe creo que tiene 60 ml en presentación. Entonces, a ese niño le van a tener que, para completar las dosis del medicamento, le van a tener que enviar 3 o 4 frascos, ¿no es cierto? Porque es la dosis que le va a corresponder al niño en los días de tratamiento. Entonces, si nosotros tenemos otro tipo de presentación, nosotros podemos utilizar esa presentación. Porque, por ejemplo, en este paciente de 28 kilogramos, haciendo la regla de 3, le corresponde los 14 ml de acitromicina. Entonces, si nosotros tenemos una presentación en la cual nosotros podamos administrar la misma dosis que estamos necesitando, nosotros podemos utilizar y administrarle en tabletas. No sé si me entendí, me hice entender o no. Ya, aquí me dicen una pregunta en el chat. eh, ¿Cuál es la dosis de la citromicina? La dosis de la citromicina, como les decía, tiene un rango de administración entre 10 a 20 miligramos por kilo, ¿sí? Es una sola dosis, no, porque aquí también me dicen la tableta cada cuántas horas se le da. Es una sola dosis la citromicina, se maneja en una sola dosis. Entonces, es diaria la administración de la tableta. En cuanto a los 20, ¿por qué les dice con 20 miligramos? Porque hablábamos anteriormente de las diarreas, ¿no es cierto? Entonces, en un cuadro de diarrea, ya aquí está, ¿no? Ya aquí está la citromicina, ¿sí? No sé si ven la tablita. En la citromicina, nosotros nos recomienda como tratamiento alternativo para la disentería. Sí, que nosotros hablábamos la anterior clase, no sé si recuerdan. Entonces, hablábamos de la ciprofloxacina que nosotros no administrábamos porque en el niño puede producir la colitis pseudomembranosa. Entonces, por esa razón, nosotros debemos buscar otro tipo de alternativa para evitar este efecto adverso de este medicamento. Entonces, como segunda opción, nos daba la citromicina. ¿Ya? ¿En qué dosis nos da la citromicina? En 20 miligramos por kilo día, ¿sí? Una vez por 3 días. Sí, correcto. Entonces, por eso les presenté un ejemplo para que ustedes sepan qué dosis le van a mandar a su paciente o cómo es el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, la citromicina es una vez al día, viene en una presentación de 200 miligramos en 5 ml y tabletas de 500 miligramos. ¿Sí? Me parece que se confunden con este número que está aquí, que es los 560 miligramos.
Sí, como es una sola dosis, nosotros tenemos una presentación en tabletas, que es de 500 miligramos. Ahora, no está mal si ustedes quieren utilizar el jarabe, no está mal, sí, pero va a ser o sea, a la mamá se le va a complicar porque la citromicina tiene un mal sabor. ¿Ya? Entonces a la mamá, si la primera jeringuilla tomó bien, porque solamente que compren una jeringuilla de 20 ml y les den los 14 ml, perfecto, en una sola toma, pero va a ser demasiado para ese niño, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, si es que nosotros le tenemos a la mano una jeringuilla de 10 ml, le vamos a tener que administrar 2 veces el medicamento, una los 10 ml y la segunda 4 ml que nos sobran, ¿no es cierto? Y para el niño va a ser muy complicado tomar eso. Ahora, si nosotros disponemos de una presentación que tiene una tableta de 500 miligramos, entonces sería más fácil darle de tomar a ese niño, ¿no es cierto? Pero no está mal si ustedes quieren utilizar en ml, ¿sí? Es más que todo por el manejo de la cantidad de medicamento que tienen que comprar, sí, porque la presentación de la citromicina creo que viene, no estoy segura, creo que es 5 ml del medicamento, déjenme ver de cuánto viene el frasco, porque eso también tienen que ver, ¿no es cierto? Cuánto de medicamento nosotros le tenemos cuántos frascos de medicamento le tenemos que enviar a nuestro niño. Entonces, ya. Bueno, no sé si alguien me puede dar revisando de cuánto viene o sea, una cosa es la presentación, ¿no es cierto? Y una cosa son los ml que contiene el frasco. Entonces, si es que nosotros le vamos a dar mucha dosis, vamos a tener que comprar la mamá como 3 o 4 frascos para cumplir la dosis que nos recomiendan, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo les explico, que hay otra presentación para poder evitar ese tipo de cosas. Pero no está mal que ustedes le administren los 14 ml, sí le pueden enviar, pero como les digo, si hay otra opción de presentaciones, entonces no pueden utilizar esa, ¿sí? Hay varias preguntas en el chat. No sé si me hice explicar en la transformación del medicamento o alguien que me preguntó de los 560 ml, ¿está claro? Ya, Doctora, entonces disculpe, dice que doctora, en disculpe, caso, perdón, doctora, disculpe, ¿puede? Estoy en una pregunta en el chat que menciona que cómo administra los 60 restantes en el caso de las tabletas. ¿Usted puede repetir eso, por favor? es que si tú ya le das los 500 miligramos, es la concentración del medicamento contiene más en la tableta. Entonces, si tú ya le administras 500 miligramos, si estás dentro del rango de la dosis. O sea, no es que tienes que cumplirle los 560, sino que si ya tienes 500, le das la tableta y estás dentro del rango de la dosis que le vas a administrar, ¿sí? Porque también solamente se le da una sola vez al día, ¿sí? Ah, ya listo, doctora, gracias. Ya. Aquí hay una pregunta que dice, a ver, déjenme ver la primera.
Ya dice, en caso de que a pesar de los antibióticos el paciente no se recupera de la diarrea crónica, se podría usar trasplante fecal como otra opción. Se hace eso en nuestro país. La verdad no tengo conocimiento. No, me imagino que en un, em, ¿cómo es? En un hospital de tercer nivel. No he escuchado ningún caso que se haya realizado eso, pero de todas maneras, cuando el niño no se recupera a pesar de los antibióticos, nosotros debemos buscar y descartar todas las causas que a nosotros nos da una diarrea crónica. Entonces, ya descartando y agotando todos los recursos hasta no dar con la causa que provoca esta diarrea crónica, ahí sí nosotros buscaríamos otro tipo de opción. Pero como hay múltiples causas, sería bien raro el caso de que no se encuentre alguna causa de la diarrea crónica, pero en mi experiencia casi hemos tenido, creo que unos 3 casos de diarrea crónica, pero específicamente más se relacionan con pacientes que tienen síndrome de intestino inflamatorio y también con pacientes que son desnutridos. Pero de ahí, más allá de eso, de otro tipo de causas que tengan como diarrea crónica, la verdad no he visto. ¿Qué más? Ya, dice, si en una pregunta colocan un paciente con disentería, colocan ciprofloxacino y acitromicina, ¿cuál colocaríamos? Bueno, en la práctica, como ya les mencionaba la anterior vez, en la práctica clínica nosotros no utilizamos el ciprofloxacino, ¿sí? Nosotros utilizamos acitromicina por la consecuencia que da a los niños, ¿sí? Pero como primera opción te da el ciprofloxacino. Entonces, lo que hay que ver bien son las dosis, ¿sí? Las dosis según el caso que te pongan en la pregunta y como segunda opción, si de pronto te ponen ciprofloxacina y acitromicina, pero la dosis del ciprofloxacino está mal, no vas a colocar esa, ¿no es cierto? Entonces, todas esas opciones hay que ver. Pero, como les digo, en la práctica clínica nosotros no utilizamos ciprofloxacino, pero indica como primera elección en el tratamiento de disentería, que esa sería la respuesta correcta, el ciprofloxacino. Y como segunda opción de tratamiento, que en la práctica clínica lo hacemos, es la citromicina. Sí, pero si en la pregunta se colocan eso, obviamente la ciprofloxacina está en las literaturas, que es como primera elección. ¿Sí? Em, ya, bueno, ya contesté. Bueno, menciona aquí que existe la citromicina forte que viene de 400 miligramos en 5 ml. Entonces, claro, ahí sí también podrían hacer la transformación. La verdad, yo no he visto esa presentación. Porque nosotros nos basamos básicamente en lo que dispone el hospital, ¿no? Si nosotros debemos tener conocimiento de todas las presentaciones que viene el medicamento, pero básicamente nosotros nos basamos en lo que disponemos en el hospital, ¿no? Entonces, esa presentación, la verdad, no la he visto, pero si existe, nosotros daríamos de igual manera el mismo cálculo. Pero lo que les digo siempre es verificar cuál es la dosis adecuada que nosotros debemos enviar al paciente y si nosotros disponemos otro tipo de presentación para darle y evitar que nosotros estemos comprando varios jarabes, entonces eso también hay que tomar en cuenta, ¿sí? Eso en cuanto a la citromicina. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, ya. Entonces, aquí tenemos otro tipo de cálculo que es el metronidazol, ¿sí? Ya. El metronidazol
en específico, bueno, el metronidazol se le utiliza como antibiótico y como antiparasitario. Sí, como antibiótico principalmente en cuadros de apendicitis grave, complicada, nosotros utilizamos combinado con la ceftriaxona. En ese caso, el metronidazol para actuar como antibiótico lo damos cada 6 horas, ¿sí? En 4 dosis. Pero como antiparasitario, nosotros utilizamos después de cada comida, es decir, 3 veces al día, ¿sí? Entonces, el metronidazol no varía la dosis, ¿sí? Bueno, la dosis recomendada que nos dan en las literaturas es de 25 a 50 miligramos por kilogramo día, ¿no? Entonces, yo les he puesto ahí arriba en esa tablita el metronidazol, la dosis que nosotros utilizamos como antiparasitario. Nosotros utilizamos una dosis de 30 miligramos por kilo día, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En el cálculo les he puesto el mismo peso de los pacientes para que ustedes vean cómo es el cálculo, ¿no? Entonces, el niño que pesa 18 kilogramos, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular los 18 kilogramos por los 30 miligramos por kilo que nos recomienda en tratamiento antiparasitario. Nos sale una dosis de 540 miligramos día, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos 540 miligramos? Nosotros, estos 540 nos dice que el niño debe recibir 3 veces al día, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos para 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos daría? 180 miligramos, 180 miligramos cada 8 horas o después de cada comida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les he puesto aquí la presentación de 250 miligramos en 5 ml, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros igual, una regla de 3, ¿sí? La presentación, ¿no? Tienes 250 miligramos en 5 ml, ¿sí? Nuestro niño de 18 kilos necesita 180 miligramos. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los 180 miligramos por los 5 ml, ¿sí? Y dividimos para 250, una regla de 3 simple, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos el resultado de 3.6 ml cada 8 horas, ¿no? O en este caso, en el caso de los antiparasitarios, nosotros enviamos a la mamá después de cada comida, ¿sí? Porque el metronidazol sí tiene un sabor metálico, entonces siempre lo recomendamos después de cada comida, ¿sí? Los 3.6 ml va a ser muy difícil bueno, sí hay, no sé si han visto en la jeringuilla, hay unas rayitas pequeñitas, pero sí es a veces un poco difícil que la mamita entienda darle 3.6 ml, ¿sí? Nosotros esta cantidad, nosotros podemos redondearla, ¿sí? O podemos darle 4 ml, ¿sí? 4 ml después de cada comida, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí los ml tuviéramos 3.2 o 3.3 o 3.4, nosotros sí podríamos administrarle los 3.5 o a su vez bajarnos a 3 ml, dependiendo del caso, ¿sí? Pero si la madre puede administrarle eso, no habría problema, o si no lo redondeamos a 4 ml. Sí, hasta ahí sí entendieron el cálculo del metronidazol. Doctora, Sí, disculpe, una consulta. El metronidazol como antiparasitario son 30 miligramos. No les escucho bien, no sé si es mi micrófono. Y ahí dime, ¿qué me estabas diciendo? Ahí sí me escucha. Sí. Ya. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me preguntaste algo? No te escuché, mi micrófono parece que estaba mal. Doc decía que cuál es la dosis del metronidazol como antiparasitario.
Sí, la literatura nos dice que podemos utilizar de 25 a 50, sí, pero por lo general antiparasitario nosotros, o sea, como antiparasitario y como antibiótico utilizamos la misma dosis, que es 30 miligramos por kilo día, sí, pero sí tiene un rango en el que nosotros podemos utilizar esa dosis, que es de 25 hasta 50 miligramos por kilo día. Únicamente la diferencia es que el antibiótico vamos a darle cada 6 horas y el antiparasitario cada 8 horas. ¿Sí? Entonces, esa es la dosis en general para, como antiparasitario, pero existe, por ejemplo, la dosis de la Yardia. Para Yardia, no sé si estaba aquí de la Yardia. La dosis para yardiasis es 15 ml por kilo día. Esa es la única que se diferencia de los demás medicamentos. O sea, mejor dicho, las dosis, ¿sí? En yardiasis nosotros sí utilizamos una dosis de 15 miligramos por kilo día, ¿sí? Es decir, que va a recibir 5 miligramos por kilo dosis, ¿sí? Esa es la única excepción. Y en la yardia se da un tratamiento de 5 días, mientras que en los otros tipos de parásitos que nosotros tenemos, nosotros le damos por 7 días, ¿sí? No sé si respondí a la pregunta que me realizaste. Esa es la dosis del metronidazol, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya, a ver, déjenme ver. Ya. Ahora, el peso de 28 kilogramos, ahí les puse otro ejemplo, ¿sí? Entonces, los 28 kilogramos igual, ¿no? Vamos a multiplicar por los 30 miligramos por kilo día que nos corresponde la dosis, nos sale una dosis de 840 miligramos, ¿sí? Los 840 miligramos dividimos para las 3 dosis que nos corresponde y nos da un resultado de 280 miligramos, ¿sí? Igual, ¿no? La regla de 3, ¿ok? Los 250 miligramos hay en 5 ml y en los 280, ¿cuánto tengo que administrarle a mi niño? Son 5.6 ml después de cada comida, ¿no? Y obviamente, como les mencionaba, nosotros de esta dosis, los 5.6, podemos subirnos a 6 ml después de cada comida, ¿sí? Ya en los más grandecitos, pacientes que tienen más de 50 kilos o de 40 kilos, ahí ya nos sale una dosis de más de 500 miligramos por día, por dosis, perdón. Entonces ahí nosotros ya podríamos utilizar la presentación que les puse en la parte de abajo, que es el metronidazol, que viene en tabletas de 500 miligramos, ¿sí? Y el metronidazol también tenemos en presentación intravenosa, ¿sí? Pero bueno, eso por decirles ahorita, ¿no? Porque el metronidazol intravenoso utilizamos en los pacientes postquirúrgicos principalmente, pero de igual manera podríamos tener casos en que el niño no esté tolerando vía oral y que tengamos la necesidad de nosotros utilizar el metronidazol. Lo podemos pasar igual, es el mismo cálculo de la dosis, únicamente variaría la presentación en la que nosotros vamos a administrar el medicamento. Sí, no sé si hasta ahí, si entendieron, no entendieron, alguien desea que le repita cómo ha de ser el cálculo. ¿En qué otro tipo de pacientes nosotros utilizamos metronidazol? En pacientes en pacientes desnutridos, sí, bueno, ese es otro tema aparte. Los pacientes desnutridos tienen riesgo de infecciones, tienen su sistema inmunológico comprometido. Entonces, nosotros tenemos en Ecuador nosotros
tenemos, según el Ministerio de Salud Pública y la OMS, nosotros tenemos que seguir 10 parámetros para mejorar el estado de los desnutridos, y en esos casos nosotros utilizamos triple terapia de antibiótico en los pacientes desnutridos, y ahí utilizamos también metronidazol, pero ahí ya sería con la dosis para antibiótico, ¿no? Ahí utilizamos ampicilina, gentamicina y metronidazol, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta en cuanto al cálculo de las dosis. No, pues, Ya, listo. Entonces, eso serían en cuanto a la diarrea, ¿no? Ya. No sé si buscaron alguna otra pregunta que tenían, porque recuerdo que había una pregunta de la Yardia, no me acuerdo. Ya. Les iba a preguntar, no sé qué tema quieran ver la próxima clase. O no sé, Steffi, qué es el otro tema que nos corresponde. Sí, eso les decía porque el año anterior hubo una pregunta del CASE sobre la Yardia. No sé si alguien tenía, porque dentro del grupo que nosotros estábamos cuando les estábamos ayudando en el examen, había una pregunta de la Yardia. No sé si estaba correcta esa respuesta o no. No sé si alguien tiene ese caso clínico. Y era precisamente de la diarrea crónica, y que básicamente nos orientaba a la respuesta que era la Yardia. Doc, hay un compañero escribió parte de la pregunta. A ver, déjenme ver. Está en el chat. Sí, Doc, en el chat de aquí del Zoom. De una paciente de 6 años con un peso de 20 kilogramos, ¿no es cierto? Pero ahí estaba todito el cuadro, la descripción de todito el cuadro clínico de ese paciente. Eso quería ver esa pregunta, porque creo que era en base al tratamiento, y por eso nos orientaba más a una Yardia. Entonces quería ver la presentación. Ujú. Sí. Era el tratamiento, ¿no es cierto? Ajá, que ahí les había puesto el metronidazol. Sí, por eso mismo les estaba mencionando sobre el cálculo de la dosis para que ustedes puedan orientarse, porque el anterior año sí salió esa pregunta. Entonces, lo que sí debemos Ya encontré la pregunta, Doc, ¿se la leo? O se la mando aquí al grupo. Esta es el cuadro clínico. Sí, puedes mandarle Aquí, al chat. ahí Sí, para revisar. sí, Doc, ahí está. Esa es. Ya, bueno. Entonces, verán, esta pregunta, no sé si... Ya, les voy a leer esta pregunta. Esta es la que salió en el examen del año anterior, ¿no? Para que ustedes un poquito se orienten en lo que les acabé de explicar. En el grupo etario en los cuales se presentan cierto tipo de diarreas por virus, por bacterias o por parásitos, si es una diarrea crónica, aguda, el tipo de signos y síntomas que presenta este paciente, y en relación al peso, cuál es el cálculo de la dosis, para que ustedes se orienten un poquito en el que no solo deben revisar ciertos parámetros para contestar, ¿sí? Entonces dice, es un niño de 6 años que pesa 20 kilogramos,
menciona que desde hace 7 días presenta dolor abdominal, mesogastrio, tipo cólico con aparición postprandial. Luego del dolor presenta diarreas. Presenta diarreas, diarreas líquidas, abundantes, explosivas, blanquecinas, espumosas, esteatorreicas, malolientes, con restos alimentarios, ¿sí? Hay flatulencia intensa. Luego de las deposiciones, calma el dolor. Su estado general es bueno. El abdomen algo abombado y timpánico. Presenta dolor a la palpación profunda, especialmente en el lado derecho del mesogastrio. ¿Cuál es la posible patología y el tratamiento correcto? ¿Sí? Entonces, ahí había varias opciones de, ¿cómo es? De tratamiento en sí, esto, ¿cierto? Ajá. ¿Tienes ahí el tratamiento? Ok, ya. sí, Entonces, ahí están las opciones. ya, ahí están las opciones que a nosotros nos daban. Entonces dice, en la A dice enterobiasis, que se da un tratamiento de metronidazol en suspensión de 250 miligramos en 5 ml, tomar 5 ml después del desayuno, almuerzo y merienda por 10 días. El cuadro también dice la B, amebiasis, metronidazol en suspensión de 250 ml, tomar 5 ml después del desayuno, almuerzo y merienda por 10 días, ¿no? Y ahí dice metronidazol en suspensión. Bueno, les da yardiasis, metronidazol en suspensión de 250 ml, de 250 en 5 ml, tomar 2.5 ml después del desayuno, almuerzo y merienda por 5 días, ¿sí? Y también dice ascariasis, albendazol 400 miligramos en una sola toma, ¿sí? Perdón, el metronidazol se daba por 5 días. En la yardia, O sea, independientemente del metronidazol en parásitos. ya, eso les estaba mencionando que en esta pregunta que nosotros tuvimos en el examen anterior y que les acabé de mencionar cuando les explicaba la transformación de las dosis, en la yardia nosotros damos por 5 días. Una dosis de 15 miligramos por kilo día, ¿sí? Únicamente en la yardia. En los otros tipos de tratamiento antiparasitario lo damos por 7 días. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen las características del cuadro clínico, ¿no es cierto? Entonces, primero nos dice que las diarreas, que presenta dolor abdominal, ¿no? Tiene diarreas abundantes, deposiciones que calman con el dolor. En esto, en las diarreas explosivas con distensión abdominal, nosotros también nos podría hacer pensar que tuviera parasitosis también, ¿no es cierto? Entonces, mencionando principalmente la amebiasis, porque hay las amebas sí dan distensión abdominal y el ascaris también se da el albendazol, ¿no es cierto? Pero ¿qué se diferencia en este tipo de cuadro que presenta aquí el paciente? Es el dolor abdominal, ¿no es cierto? El dolor abdominal, también hay que calcular aquí no solamente el diagnóstico, sino las dosis, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes calculan, aquí nos está dando el peso del paciente, ¿no es cierto? Entonces, ahí resolvimos y mencionamos que el tratamiento que nosotros debíamos administrar era la yardia, ¿no? Que tenía una yardiasis, que en el cálculo de las dosis nos daba 2.5 miligramos, ¿no es cierto? Porque el niño pesaba 20 miligramos, no sé si ustedes pueden hacer el cálculo, son 20 miligramos. Ya, en los, en el metronidazol en el cálculo, ahí nosotros ya pudimos descartar las otras opciones y la respuesta era yardiasis.
¿no es cierto? Entonces, esas son el tipo de preguntas que a ustedes les hacen confundir con el cuadro clínico. Entonces, ahí ustedes deben basarse principalmente, uno, en las dosis, dos, y es que les dé el peso, calcular el peso del paciente. Había otra pregunta también que, por ejemplo, les ponen paracetamol, ¿sí? Entonces, les ponen 15 miligramos por kilo día, ¿sí? Que está bien. Pero había otra opción de tratamiento y les ponen paracetamol 60 miligramos y les dan el peso, ¿no? Entonces les ponen paracetamol 60 miligramos, 60 miligramos cada 6 horas. Entonces, que también estaba bien, porque si ustedes hacen el cálculo con el peso que les da el paciente, también ¿cómo es? Les da el tratamiento, ¿sí? Les da el resultado, perdón. Entonces, siempre deben fijarse bien en las dosis, cómo nos da el resultado, ¿sí? Ya, aquí, ya, el cálculo de la yardia dice que sale 2 ml. Con 15 miligramos dice que no sale la respuesta. A ver, 20. Ajá, sí sale con 20, es 20 miligramos. Sí, eso les mencionaba, o sea, hay un rango de los medicamentos, pero si ustedes calculan las dosis en los otros, ¿cómo es? En los otros parámetros, en todos les dicen que se le tiene que dar a un niño de 20 kilogramos 5 ml después del desayuno, almuerzo y la merienda, que ahí les estaría dando un cálculo de la dosis del doble. Entonces, ahí estaría casi errado y el tratamiento también está, el tratamiento, si ustedes ven, dice que les dan por 10 días. Entonces, ahí también estarían mal las otras siguientes dos opciones, ¿no es cierto? Porque por lo general se da el tratamiento a 7 días y en las yardias se da 5 días. Entonces, en eso también se diferencia. Hay que descartar las otras opciones con el cálculo de las dosis que les da y también con los días de tratamiento que les menciono, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las preguntas que les mencionan ahí, siempre deben fijarse en el cálculo de las dosis, los días y la presentación que les dan en los medicamentos, ¿sí? Eso quería un poquito ¿cómo es? Relacionarles con los que les acabé de mencionar del cálculo de las dosis, ¿sí? No sé si tengan alguna otra pregunta y no sé de pronto si es que ustedes me dicen qué es lo que quieren ver la otra clase. Si no, vemos primero RCP, que les ofrecí ya ¿cómo es? Los algoritmos para ver algo de reanimación pediátrica o empezamos con infecciones respiratorias. Infecciones respiratorias, Doc. Hay bastantes preguntas sobre eso. Ajá. Bueno, la una es infecciones respiratorias altas y las infecciones respiratorias bajas, sí, que ya vienen las neumonías, las otitis medias, que también había preguntas de otitis, si no me acuerdo. Sí, también tenemos las enfermedades exantemáticas, eso sí creo que sí les di también el otro año. Y dentro de las enfermedades exantemáticas también les puse ¿cómo es? Las enfermedades de la piel, que son ¿cómo es? La celulitis, el impétigo, todo eso que sí se ve.
Ya, sí, en las infecciones respiratorias, bueno, me están enviando en el chat, ¿no? En las infecciones respiratorias, yo sí les hice ejemplo en los otros años y también sí les tengo ahí todas las presentaciones de los medicamentos para que ustedes se orienten un poco en el cálculo, ¿sí? Ya, sí, es verdad, en algunas preguntas que solo cambia una palabra para el diagnóstico, sí, sí es verdad en eso. Entonces, por favor, yo les pido que en la próxima clase traigan preguntas de las infecciones respiratorias para un poquito ir analizando, porque es más fácil, mucho más fácil para ustedes ir analizando con casos clínicos, ¿sí? Para que un poco vamos viendo el cuadro clínico y se van orientando con la pregunta y descartando los otros diagnósticos diferenciales. Y a su vez también, si es que les dan el peso del paciente, ustedes ya tranquilamente pueden calcular con las dosis que yo les menciono, ir viendo cómo hay que analizar los casos clínicos para que ustedes se orienten más en el examen y no caigan en eso de que nos confundimos en las respuestas, ¿sí? Entonces, la próxima clase nosotros vemos cómo es. En la próxima clase les explico infecciones respiratorias. Ya, bueno, aquí me dicen en el chat si pueden tomar casos de COVID. Y que si les puedo explicar eso. No sabría decirte si les van a poner casos de COVID. Yo pienso que como hoy en día pasamos recién la pandemia, me imagino que ya saben cómo son los del caso, tal vez nos pueden ponerles casos. Pero verán que dentro del COVID en los niños, orientarles a los casos clínicos es difícil porque tendríamos que ver, en los niños se presentan primero infecciones respiratorias y otros que hemos tenido con casos de dolores abdominales que han sido incluso operados por un posible abdomen agudo y que a la final fue COVID, ¿sí? Porque salen las apéndices grado 1. Entonces, eso por otro lado. Y por otro lado, también hemos tenido síndrome multisistémico, que el síndrome multisistémico, nosotros sí tenemos, ¿cómo es? Sí tenemos dentro de las infecciones exantemáticas, les puse una parte del síndrome de Kawasaki, que sí les puse incluso una fotito de todos los signos y síntomas que se presentan en esa enfermedad. Y bueno, aquí me están diciendo sobre los casos. Ya, verán, muchas veces sí también da sintomatología digestivas en los niños, ¿sí? De pronto, si no, si ustedes me mencionan algunas preguntas que les hayan tomado, porque dice que en adultos sí les habían puesto, pero de todas maneras, verán, yo la otra vez tuve una última charla de una mexicana que explicaba los casos de COVID. Son diferentes en las variantes, sí, en la primera variante que fue como es la Delta, bueno, en la primera que todo el mundo se enfermó, principalmente llegaban niños con infecciones respiratorias, ¿sí? Y ella hablaba de unas tablas que hicieron como un tamizaje de todos los pacientes que habían llegado. Entonces, en la primera infección que hubo por COVID, los niños presentaban infecciones respiratorias, que era lo más común, ¿sí? En la Delta, los niños eran más asintomáticos y la gran mayoría no tuvimos pacientes con Delta, ¿sí? Que hubo casos raros porque los pacientes tenían enfermedades de base, ¿ya? Y en Omicron sí tuvimos pacientes y se elevó más la curva de infección y que hubo más niños infectados por COVID y Omicron. En ese caso, los niños ya tuvieron, aparte de infecciones respiratorias, que fue poco, los niños ya tuvieron más sintomatología digestiva, que como les menciono, sí tuvimos ciertos casos
que incluso fueron operados y a la final solo salieron con líquido inflamatorio en el protocolo y empezaron a hacer fiebre y no mejoraban su estado clínico, se les hizo un PCR y salieron positivos. Entonces, y también tuvimos casos de síndrome inflamatorio sistémico que recientemente, como hace, ¿cuánto habrá sido? Unos 3 meses, falleció una paciente que tuvo, bueno, primero tuvo un antígeno negativo, después tuvo un PCR de afuera negativo y a la final permaneció casi 8 días manejado como una celulitis porque tuvo erupciones cutáneas en la piel que nos daba a pensar que era una celulitis y a la final de un rato para el otro nosotros recibimos la PCR ya después de que falleció, cuando ya se nos puso malita y hizo un síndrome multisistémico, una coagulación intravascular diseminada y esa paciente falleció. ¿Sí? Entonces, esa niña tenía 14 años, esa guagua tenía obesidad mórbida, tenía un peso de 96 kilogramos, tenía las 2 dosis de la vacuna y entró por una celulitis, ¿sí? Entonces, hacía fiebres después de que ya llevaba más o menos 7 días de antibiótico y a la final, la verdad no supimos nunca qué fue lo que pasó o por qué fue de que de un día para el otro tuvo alteraciones, no coagulaba, tenía un TP y un TTP alto, no coagulaba la sangre, le pasaron paquetes globulares, plasmas frescos y a la final falleció. Le hicimos un PCR 2 días antes de que fallezca, porque fue de un rato para el otro, ni 12 horas que nosotros le hicieron exámenes complementarios y de un rato para el otro había una diferencia, ¿qué les digo? De plaquetas que estaban en 552,000, bajaron a 44,000 y esa paciente en 2 horas falleció. Entonces, en eso sí hay que ser, o sea, hay una diferencia en los casos que básicamente hablarles de que los niños presentan cierto tipo de signos y síntomas en el COVID, muy difícil, porque sí hemos tenido experiencia y casos de muchos niños, ¿no? Entonces, de todas maneras, el síndrome de Kawasaki sí está dentro de las exantemáticas que yo me acuerdo que sí les puse y también algo del síndrome multisistémico que también está. Pero si de pronto yo les puedo orientar en algo sobre los signos y síntomas que presentan los pacientes, más que todo con la experiencia, no como una clínica específica de que todos los pacientes, como en los adultos, ¿no? De que todos los pacientes tienen fiebre, de que todos los pacientes tienen dolor abdominal, no. Hay diferentes manejos dentro de los pacientes pediátricos en cuanto a COVID, ¿sí? Pero de todas maneras, hay cualquier duda, cualquier pregunta, o si de pronto ustedes tienen alguna pregunta que les hicieron en casos COVID y que se orienta a sospecha en los niños también, podemos resolverlo orientándonos a ese manejo, ¿sí? Entonces, eso es todo, chicos. Entonces, por favor, si es que pueden sacar las preguntas como ahora de las infecciones respiratorias, porque me acuerdo que sí había de otitis, de neumonías, entonces, para que por favor traigan las preguntitas y nosotros es más fácil no estar solamente exponiendo los signos y síntomas y todo, si el examen más se basa en casos clínicos, entonces es un poco más fácil que ustedes traigan los casos clínicos, vamos resolviendo aquí y mejor vamos aprendiendo cómo orientarnos a la respuesta que nosotros vamos a elegir en el examen, ¿sí? Entonces, eso sería todo el día lunes. Nosotros vemos infecciones respiratorias altas para iniciar con eso, ¿sí? Y cualquier pregunta y vamos resolviendo de todas maneras. No sé si esté Steffi por ahí.
Ya chicos, Obvio. entonces conmigo nos vemos el día lunes y cualquier cosa me comunican, ¿no? Yo le confirmo a Steffi la hora que para conectarnos y seguir resolviendo todas las dudas que tengan, ¿sí? Muchas gracias, Doc. Ya. Ya para la Bueno. próxima clase igual vamos a buscar las preguntas para resolver ahí con usted. Sí, es mejor eso, porque como les digo, o sea, a veces el decirles toda la clínica y a la final les ponen, como les digo, cierta palabrita que les hacen caer en el examen. Entonces es más fácil que ustedes traigan las preguntas como ustedes ya tienen y vamos resolviendo para que ustedes se orienten más bien cómo se deben guiar para resolver un caso clínico, ¿sí? Entonces eso sería todo, chicos, que tengan un buen